adentro estaba yo toda con mis emociones, toda ahí revueltas. Y pues yo le dije a mi papá, papá, estoy muy enojada. Papá, quiero hablar, ¿no? Porque yo tenía esa conversación con él y quiero hablar, quiero decir algo, y estoy muy enojada. Y así cada vez que yo iba sintiendo esas emociones y le dije, bueno, papá, pero quiero que seas tú. Fue una lucha que yo tuve ahí conmigo misma, ¿no? Y de que yo quería hablar, pero yo le decía a mi papá, ¿no? Que, este, que eran mis emociones y que yo no quería sentir eso en ese momento, lo que estaba yo sintiendo. Y pues no abrí mi boca, no dije nada y la situación pues se fue poniendo ahí también un poquito más incómoda, pero mi papá no me permitió abrir mi boca. Y después de todo, de que llegué a casa y incluso una persona me dijo ahí, deberías de aprender a ser como ella, ¿no? Y eso también me hizo sentir mal. Entonces yo llegué a la casa y empecé a platicar más con mi papá. Y le decía que por qué esa persona me había dicho eso. Y así me dijo, eres hija de luz, eres mi hija. Y en el momento que me dijo eso, yo dije, pues sí, porque soy tu hija y yo no soy lo que la otra persona dice que soy o que debería de ser. Y inmediatamente mi papá y me empezó a poner en mi corazón, a darme lo que yo necesitaba y me empezó a mostrar las cosas. Yo tuve paz, pero conforme fueron pasando los días, mi papá me fue comprobando. Hubo un mensaje que me mandaron y que me dijeron que una persona que lo que vio en mí ese día, dice, fue de bendición para, para mi hija. Y qué bueno que eso que vio en ti, me da mucho gusto que eso que vio en ti, o sea, sea para ella un motivo, porque está pasando por una situación muy difícil. Y bueno, ahí mi papá me estuvo mostrando, ¿no? Al momento, a lo mejor no lo entiende uno, está uno viviendo en esa, como lucha de que si le permite a mi papá o no, mi papá despidiendo esas fortalezas y después me muestran, ¿no? El resultado de todo, de cómo cuando yo le permito a él, puedo ser una hija de luz, ¿no? Y, y después me comprueba con este mensajito mi papá. Entonces, pues yo lo relaciono a todo lo que ahorita nos está hablando mi papá por medio del espíritu y que pues se arraiga uno, ¿no? Y con esa convicción de que soy hija, de que, y declararlo con mi boca, creerlo en mi corazón, declararlo con mi boca, de lo que él dice que soy, voy a hacer. Si yo le creo, va a ser. Entonces, me comprueba aún más, ¿no? Por todas las situaciones que vivimos día a día y que esto nos invita a seguir y nos motiva, ¿no? Que mi papá nos va a destruir todo lo que nosotros estorba para que podamos vivirlo en esa plenitud que Él quiere. Y me anima todavía más, ¿no? Con todo lo que ahorita nos ha estado hablando hasta ahorita. Es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Entonces se dan cuenta el asunto de ser establecidos, eh, la importancia, ¿no? Y por qué Abba permite estos eventos donde somos desafiados en esa área. ¿Se acuerdan que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué se trató la tentación del diablo? Se trató de provocar a Jesús a hacer algo por su cuenta.
Si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Si eres quien dices que eres, entonces haz algo. Y hasta usó la escritura. Y eso es lo que tenemos que aprender por el Espíritu Santo de nuestro hermano mayor. ¿Sí? ¿Qué hace Jesús? No muerde el anzuelo. Él recibe del Padre y habla las palabras del Padre. ¿Cómo sabemos que eso hizo? Porque en Juan 14 Jesús lo dice, yo no hablo palabras mías. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces esto de ser hechos luz y cada parte de la verdad divina se trata de establecer en nuestro espíritu esta manera de ser. ¿Quién soy? Soy hijo, soy uno con mi Padre. Y el Padre que mora en mí, Jesús que mora en mí, el Espíritu que mora en mí, Dios que mora en mí, Él hace las cosas. Yo ya no hago. Pero eso incluye pensamientos, todos, como muestra el Espíritu Santo por medio de Elizabeth. Es todo el tiempo. Y entonces tú viviste este momento allí de poquita confusión, pero seguiste la guianza que te fue dada y al seguir esa guianza manifestaste lo que Dios quería mostrarles a los demás. Y cuando escuchaste a tu padre hablarte, él empieza diciéndote quién eres. ¿Sí? Porque está perfeccionando, está afirmando, está fortaleciendo y está estableciendo su verdad en ti. Y ese es el proceso de Dios. Maravilloso. Silvia, te escuchamos. Buenos días, mis hermanos. Pues yo creo que en estos días papá ha estado trabajando arduamente en cada uno de nosotros porque pues igual he estado viviendo situaciones, he solido salirme de fe, pero también estoy teniendo la oportunidad de, cuando me salgo, papá me guía a volver a entrar en fe con él, estar llevando cautivo los pensamientos, las situaciones, y pues a veces Biasil de repente como que revive ese viejo hombre y esa naturaleza, pero siento en mi corazón que papá va avanzando, que ya no tardo yo en estar mucho tiempo fuera de fe. Sí, sí, sí me cuesta trabajo, pero ya entendí que no es que yo me deba esforzar, ya entendí que no es que tengo que hacer lo posible, sino permanecer en él, para que estando ahí con él, pues estoy segura, los estragos que quiere hacer Satanás a través de los eventos, pues ya no lo recibo totalmente yo ese rompeolas, sino papá pelea mi batalla. Y pues bueno, es lo que les puedo compartir. Gracias, Silvia. Qué hermoso ver la obra de Dios en tu vida y cómo está avanzando, ¿verdad? Por eso la escritura que nos dio la semana pasada es tan importante, porque nos habla de una secuencia, ¿se acuerdan?
Y entonces en lugar de tacharme y decir, no, la regué, es que fallé, no, Padre, estás perfeccionando tu obra, estás fortaleciendo a tu hijo, a tu hija, estás afirmándome en que yo viva lo que soy y estás estableciéndome en ti. Lo cambia todo, ¿no? No hay que vivir condenación ni confusión, este es el proceso, esto es cómo Dios lo hace. Y creerle en este aspecto va a cerrarle incontables puertas al enemigo, porque ya no vas a ser vulnerable a sus tonterías, ¿sí? Te vas a enfocar en permitirle a Dios completar su obra, perfeccionarla y todo pensamiento que venga, lo que sea. Recuerda que tu mente es como tanto un transmisor como un receptor, ¿no? Entonces el enemigo ahí te va a querer bombardear y todo, pero ¿dónde está tu mente? Los que piensan en la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Entonces, si tu mente ya no está en esa sintonía, ya todo lo que transmite el enemigo ahí ya no va a llegar a ti. ¿Sí me explico? Como un radio. Si estoy en la sintonía del mundial, pues ahí está todo eso operando. ¿Pero qué hago ahí si ya no soy de ahí? Debo estar sintonizado en mi espíritu. Y ahí ¿quién transmite? Mi Padre. Ahí es Dios. Ese es un canal exclusivo, ¿sí? De Él. Nadie interfiere. Allí no hay, no, ahí no se mete ruido. Entonces, esa vida en el espíritu es lo que vamos a ser establecidos, o estamos siendo establecidos. Y hay que aprender a vivirlo, ¿no? Te digo que no te dejamos al último, sencillamente te tocó en esta serie. No te escuché, pero hablaste que me toca, sí, ¿verdad? Sí, Manrique, por favor. Es que te dejé de escuchar, mi hermano, se me murió, creo, mi internet. Pues creo que todos los que hoy nos tiene Abba aquí, estamos en el proceso de resolver quiénes somos. Y lo digo porque mi padre, no de ahora, estoy hablando de 10, 12, 15 días, ha estado resolviendo el conflicto en mi corazón de convencerme, de establecerme, aprender a vivir desde su amor. O sea, realmente aprender a aceptar. Mi padre casi así me lo muestra, me lo dice: necesitas aprender a aceptarme cuánto te amo, para que desde ahí empiece a establecer realmente lo que Él quiere establecer en mi vida, lo que Él quiere hacer en mi vida. Porque, y me mostraba la vida de Abraham en Romanos 4. Cuando en Romanos 4 el Espíritu Santo habla de la vida de Abraham, dice que en ese tiempo, pues ya Génesis habla de que era riquísimo, que se había vuelto uno de los más poderosos y que era el Señor Abraham del tiempo. Y dice que si tiene él de qué gloriarse, que sí, pero no para con Dios.
porque ahí no era justo todavía con toda la prosperidad que tenía. Pero dice que cuando le creyó Abraham a Dios, inmediatamente Dios lo aceptó como justo, como justificado. Entonces Dios me enseñaba, necesito aceptar que ya estoy justificado, que ya realmente está resuelto el problema en mi vida. De los errores o para encerrarlo todo como más sencillo, como pecado, de todos los problemas que salen de mí están resueltos porque mi Padre me ama con el amor limpio, puro, santo que Él tiene. Y me está enseñando a verme establecido en ese amor. Y estoy en ese proceso. O sea, sí sé que Abba está avanzando, sí sé que Abba me está convenciendo de quién soy, porque es fácil y es sencillo decir soy hijo, soy luz, soy justo, soy santo, soy todo lo que dice la palabra y no vivirlo. Porque una cosa es que yo lo diga y otra cosa es la vivencia. Bueno, Dios me tiene en ese proceso de vivir en su amor. Y en eso está. Gracias. Gracias, Manrique. Qué importante, ¿no? Cómo se está aclarando para cada uno de nosotros en qué está trabajando Dios conmigo. El sencillo hecho de que ya esté quedándonos claro que la obra es de Dios en mí, ya es un avance enorme porque va a permitir que la obra de Dios avance. Todo el tiempo que he pasado tratando de hacerlo yo, pues no le he permitido a él hacer nada y en consecuencia lo poquito que creo que construyo se derrumba en un momento. Creo que ahí la llevo con mi carácter y al ratito algo surge y ¿sabes qué? Pues fíjate que no la llevaba yo porque ya volví a donde yo estaba hace años, ¿no? Y a veces se ponen peor las cosas. Entonces el asunto es, bueno, ¿eso qué demuestra? Que no es obra de Dios, que es algo que yo he estado haciendo, que yo he estado autoengañándome, porque la obra la hace Dios. Y eso es por qué somos invitados a entrar a su reposo. Ya deja tú de hacer para que Dios haga. Entonces, en el asunto de ser establecido en mi nueva identidad, se trata de que Dios establezca en mí esa nueva identidad, no de que yo me acuerde y de que, bueno, sí, ya lo entendí, entonces ya de qué hago. No, espérate, no. Revelación te permite ver todo tiene un inicio por primera vez a qué estás siendo invitado. Y conforme caminas en eso, vas viendo más, vas entendiendo más, porque revelación continúa operando. Pero todo eso que ves no es para que tú lo hagas. Es para que le permitas a Dios hacerlo en ti. Y cuando vives el proceso, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿qué hago con revelación? Pues es la decisión. ¿Lo creo fiel y poderoso para hacer esto en mi vida o no? Si la respuesta es sí, ya estoy en fe. Pero la fe se vive. ¿Cómo? Participando en que Él lo haga. ¿Sí? Que eso que me mostró, Él me dice que soy luz. Entonces, le tomo la palabra. ¿Y cómo se vive? Todo lo que en mí no sea luz, Padre, te das cuenta, es viviendo la expectativa constante del cumplimiento de su promesa en mi vida. Y allí va
ser expuesto todo lo que se opone a que yo esté establecido como luz. Todo lo que se opone. Bueno, no es mi trabajo cambiar eso. Mi trabajo es traerlo cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, Padre, no estoy de acuerdo. Como nueva creación que soy, estoy de acuerdo contigo y esto no corresponde. Así que con todo gusto procede a removerlo. Y ya. Entonces, esa limpieza permite la llenura de Dios. Porque recuerda que ser luz es ser guiado y manifestar. O sea, no solo que la luz venga y la tengas ahí encerrada. Jesús dijo, no se pone la luz debajo de un cajón, de un almud, sino que se esconde, sino que se pone en alto para que alumbre a todos. Muy bien, concédanme por favor un par de minutos, platiquen y yo regreso en un momentito. Yo no tengo nada para comentar realmente, estoy recibiendo y recibiendo. No sé si alguien más. Bueno, no, sí tengo algo. Que yo le bauticé a este versículo, el de 1 Pedro 5:10, donde me perfecciona, me afirma, fortalece y establece. Le puse el proceso PAFE. P de perfecciona, A de afirma, F de fortalece y E de establece, que es donde entiendo que está haciendo su santificación en mí. Y lo va a hacer en cada verdad que me es revelada. Entonces así le dije la semana pasada, conforme iban saliendo cosas, le pedía que su proceso PAFE lo hiciera en mí en cuanto a eso que estaba viviendo. Eso sería lo único que pudiera comentar. Yo no lo había visto como santificación, pero ahora lo entiendo que eso es lo que está haciendo. Cuando me perfecciona, me afirma, me fortalece y me establece, está santificándome. Y lo bauticé como el proceso PAFE. Para fe. Y esto, ahora sí, cambio y fuera. Amén. Lo que Abba me mostraba en la semana pasada con ese versículo es que nosotros estamos en ese proceso, pero para Abba está concluido la santificación, hasta la santificación. ¿Por qué no puedo vivir y recibir todo lo que ya Abba ha hecho? Porque mi mente tiene que ser renovado. Así es como me lo explicaba a través del Espíritu Santo, porque estuve un rato meditando y recibiendo eso. Y Abba me decía que pues todo eso ya está preparado para que yo viva, para que yo camine en él. Y desde ahí fue donde Abba empezó a enseñar y a manifestar poder vivir desde su amor, desde cómo me ve, cuánto realmente Él quiere hacer en mi vida, pero necesito resolver el conflicto de creerle realmente, empezar a vivir de lo que Él es y no de lo que yo creo que soy para Abba. Porque eso es un conflicto realmente opuesto a la realidad divina de lo que hoy somos. Gracias, mis hermanos. Adelante, Elizabeth, adelante. Que a mí me habló eso en la sanidad,
O sea, que si Él dice que soy sana, pues que nada más lo recibo, confío y guardo esa palabra y me declaro sana y me hablo sana y me sé sana y no enferma esperando mi sanidad, sino ya sana, respetando que Él es fiel y que si Él habla, habla verdad y eh, que la confesión de mi boca me trae salvación. Eso era lo que me hablaba cuando estábamos hablando de eso. Efectivamente, entonces el creerle a Dios eh, en el corazón produce la confesión de fe en crédito. Recuerda que crédito es, te creo que vas a cumplir lo que me estás prometiendo. Eso es la esencia del crédito. ¿Sí? Te estás obligando conmigo y yo me estoy obligando a creerte. No obligando a la fuerza, sino estoy creando ese compromiso contigo también. Y por eso hablamos en fe las cosas que aún no se concretan físicamente, eh, pero que ya son porque ya están prometidas. Y vivo el proceso entonces. ¿Sí? Entonces, si yo le hablo a mi cuerpo desde esa promesa y cada síntoma lo proceso dando gracias porque estoy viviendo el cumplimiento de esa promesa. Eso es completamente diferente. Hasta que no se me quite, no puedo, ¿no? Sí, Manrique. En el proceso que Dios nos permitió vivir con uno de mis nietos, con el hijo de Vanessa, cuando empecé a creerle a Abba y a recibir realmente esa sanidad antes que fuera declarada, me llevó a ese pasaje hermoso de Isaías 53, donde dice, y por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Es algo que ya sucedió, que ya está hecho. Bueno, falta nomás que se manifieste en el tiempo presente en mi vida, pero ya está. Perdón, hermano, gracias. Y el proceso que vamos a vivir en recibir esa salud provista, va a incluir todas estas situaciones en las cuales se va a manifestar lo que en nosotros se opone, que el entendimiento no renovado todavía no vive con Dios. Entonces Él trabaja ampliamente, ¿no? Él nomás, mira, ahorita estoy trabajando Él está trabajando en todo tu ser. Como hablábamos ayer, pero hay un orden: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y es lo que en una ocasión me hacía entender Abba, cuando yo le preguntaba por qué, pues no nada más nos sanas y ya, si está en tu poder hacerlo, di la palabra y ¡pum!, ya estamos bien. Me dijo, ya lo he hecho contigo y lo has visto que lo he hecho con muchos, pero ¿qué aprendieron? No, pues no. Entonces, mi obra es perfeccionarte por completo, santificarte por completo. Si sano tu cuerpo y tú le vas, ya estoy bien, voy a seguir en lo que estaba, pues no hicimos nada, porque al final de cuentas, en el espectro de la eternidad,
Tu cuerpo físico vives en él un instante, por muchos años que sean. No llegas ni a un día en el calendario de Dios. Para él un día son como 1000 años. ¿Sí? Entonces, ah, es maravilloso. Muy bien. Vamos entonces a resumir y a enfocarnos en esta convicción que Dios ha iniciado a establecer en cada una de nuestras vidas. Soy luz, porque mi Padre lo es. Eso debe ser el primer asunto. ¿Quién es mi Padre? Lo que Él es, yo soy. ¿Quién es Jesús? Lo que Él es, yo soy. Primera de Juan 4:14 o 4:12. Como Él es, así soy yo en este mundo. En este mundo. Entonces, este es el nuevo raciocinio, ¿se dan cuenta? Ya no busco fuera de Dios entenderme, sino me entiendo en Él. Lo que Él es, yo soy. ¿Y cómo? Porque Él vive en mí, Él vive su vida en mí. Entonces, si Dios es luz, ¿qué va a hacer Él en mí? Va a iluminar. Va a iluminarme a mí y va a manifestar su luz desde mí. ¿Tiene sentido? Si Dios es amor, ¿qué va a hacer Dios? Va a amarme a mí y va a derramar su amor desde mí hacia los demás. Si Dios es paz, ¿qué va a hacer? Pues va a pacificarme a mí y va a pacificar desde mí a los demás. Esa es la esencia de la convicción de quién soy. ¿Sí? O sea, no se limita solamente a un aspecto o a una de las manifestaciones de Dios, sino es todo lo que Él es. Obviamente vamos a ser enseñados a dar, a participar de todo, de cada aspecto. Porque en cada aspecto está la parte opuesta. Si la parte opuesta a soy luz es que, pues, no soy luz, soy... Por eso el diablo le ha vendido a la gente la idea de ser iluminados, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre ser iluminados a ser luz. ¿Cierto? Entonces, por eso es que la obra de Dios es incorruptible, porque no hay cómo falsificarla. Debido a que el único que puede hacer su obra es Él mismo. Y el carácter de su obra es inconfundible. Así que hacerme hijo es hacerme como Él es. Adelante. En la guía que estamos llevando de convicción, en la primera, mi hermano, el Espíritu Santo me mostró ahorita, y de hecho yo aquí la modifiqué y se los quiero compartir, porque dice, he aceptado dejar de ser tinieblas para verme como hijo de luz. Y el Espíritu Santo me dice, he aceptado o has aceptado, dice, he aceptado que ya no soy tinieblas, que ya no soy tinieblas, o sea, tajantemente, para entrar a la luz. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Voy a tomar la nota de una vez, página 18. Sí, para que no se nos pase el cambio, ya lo envié de hecho.
Muy bien. Entonces, entro a eso, empiezo a vivirlo. Y en la vivencia está el entendimiento. Pero ahí mismo se da el conflicto. Por favor, no, el Espíritu Santo nos dice, no te sorprendas por la prueba de fuego que ha venido a tu vida. Esto es para purificar tu fe. Porque mi fe no habla de que no sea la fe de Dios, sino es la fe que Él me da, cómo opera en mí. Pues opera libre al 100% o opera en el conflicto de todas estas otras cosas que dentro de mí alegan en contra de lo que Dios me está hablando. Y allí viene el proceso de la renovación de mi entendimiento. Entonces tengo que vivir un constante apego a lo que Dios me ha hablado. ¿Sí? Un constante apego. Para que todo lo demás, Él lo limpie, Él lo santifique. Y finalmente yo quede establecido, y eso es la convicción en mi espíritu, es algo que ya está establecido eternamente. Y al igual que Jesús, ¿tú crees que Jesús se cuestiona de quién es o cómo son las cosas? Él lo vive al 100%. Y entonces la manifestación del Padre en su vida es plena. En Colosenses se nos dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, entonces, escucho al Espíritu Santo para que inspire la palabra divina a mi espíritu. Si yo la leo intelectualmente, yo no la puedo inspirar divinamente. Pero si Él me guía a meditar en ella, me la habla, mi espíritu me pone a leer la escritura, como quiera que lo quiera hacer, es su guianza. Y Él va a inspirar la palabra a mi espíritu. Y allí es donde cobra vida. Ahí es donde, wow, esto no lo había visto. ¿Te das cuenta? Está siendo inspirada la palabra a tu espíritu. Ahí está el paquete de fe. Allí viene donde uno entra, el paso de fe, y luego vienen las vivencias que corresponden a eso, y consecuentemente la santificación necesaria, la destrucción de argumentos, de fortalezas, de todo lo que se opone a esta vivencia constante. Y viene el perfeccionamiento, la afirmación, el fortalecimiento y el establecimiento a nuestra vida de parte de Dios. Y entonces empezamos ya, conforme eso ocurre más y más libremente, vamos a vivir cada verdad que nos es inspirada. ¿Sí? Específicamente en Ser Luz, ven allí en su página, estoy siendo convencido de que, y lo que dice arriba de antes creía X, Y, Z, son párrafos que no necesariamente hablan exactamente de cómo tú creías, pero hablan del contexto humano en el que un cristiano, por ejemplo, se entiende, ¿no? Mi naturaleza de tinieblas está siendo transformada poco a poco. Yo tengo que guiar mis propios pasos. O sea, Dios me dice, pero yo tengo que hacer. Ahora estoy siendo establecido de que porque soy hijo, soy guiado. O sea, que yo ya no me guío a mí mismo y que el Espíritu Santo me guía inspirando la palabra a mi espíritu. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el Espíritu me guía por la palabra que inspira a mi espíritu. Sí queda claro eso, ¿verdad?
No es lo que yo traigo en mi memoria. ¿Y qué dice? A ver, me acuerdo y ando ahí manipulando. Y eso lo hice yo. eh, y pensaba que había logrado grandes cosas memorizando y investigando y armando mis cócteles de escritura, ¿no? Ensaladas y demás. No, no, no. Por eso Pablo dice, yo era un erudito, humanamente hablando, pero todo eso que yo aprendí allí, ahora es estiércol, ahora es abominable, porque el conocimiento de Cristo excede todo, pero ese conocimiento es divino y es inspirado por el Espíritu a tu espíritu. Y ya no lo contaminas, o sea, no adulteras eso, es santo. Entonces, porque soy hijo, soy guiado. Es lo que Dios quiere establecer en nosotros. Eh, Jesús lo vive al 100% y eso quiere decir, no se mueve mi corazón y mucho menos lo demás de mi ser antes de ser guiado. Y eso es buscar primeramente el reino de Dios. En lugar de, viene un pensamiento o todos los ejemplos que ustedes han dado hoy, ¿no? Alguien me dice o me llama alguien o un pariente o qué sé, y me engancho en los asuntos humanos para procesarlo, ya cancelé el ser guiado. Ya me fui solo. ¿Sí? Ahí no hay guianza. Pero si aprendo la disciplina de para todo ser guiado, para pensar ser guiado, para sentir ser guiado, mucho más para hablar, para hacer, para moverme, ser guiado. Entonces, mi espíritu, que ya es compatible con Dios, porque ya no soy el viejo hombre, ya no soy necio, ya no soy contumaz, ya no soy rebelde, ya no soy todo lo que es el humano. No, ya no soy manso, soy humilde, soy como Jesús es. Y ser manso es ser guiado, ¿sí? Es el ejercicio de la mansedumbre, es ser guiado por el Espíritu Santo. Segundo, Dios quiere establecerme en soy 100% luz y 0% tinieblas. ¿Cómo les cae eso? Entonces, ¿qué es eso de ser 100% luz? Es andar en luz. ¿Y cómo se anda en luz? Escuchando, antes de nada. Porque ya sé que no escuchar es andar a ciegas. Y así era como lo hablamos al inicio de esta guía, la existencia humana es de topos, ¿no? Es andar sin ojos, es andar viendo con qué nos topamos aquí y allá. Y es terrible, ¿no? Pero ya somos libres de eso, tenemos que aprender a andar a la luz de su luz. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo que no hacemos es autoconvencernos, ¿sí? Lo que hacemos es recibirlo en fe, a crédito. Padre, si tú inspiras esto a mi espíritu, yo te tomo la palabra. Y cuando entro a vivir esto, ya no he hecho reversa.
Tengo que permanecer aquí. Ahora, todo lo que tú tienes que hacer para que esto quede establecido en mí, gracias por tu fidelidad. Voy a vivir esa fidelidad a cada instante. Y empieza la guerra, ¿no? Se desata la guerra de los argumentos y demás. Y permaneces en su reposo. Gracias, Padre, porque aquí está otro. Entregas, 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 entregas. Y Dios va haciendo sus 4 operaciones en ti. Perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Pues cuando te sientas débil, ¿qué necesitas dejar que Dios haga? Que Él te fortalezca. Pues creo que está aclarándose lo que es vivir el proceso de la renovación de nuestro entendimiento. Es importante permitirle al Espíritu Santo fijar una expectativa correcta en nuestros corazones. Y mientras en el ámbito humano esperar perfección es absurdo, ¿no? Todo el que quiere perfección se frustra y le hace la vida imposible a los demás. Pero en la vida divina, esperar menos que perfección es absurdo. Porque eso significaría tachar a Dios de incapaz y de imperfecto. Y debido a que nada de esto lo tengo que hacer yo, sino que es su obra en mí, entonces mi expectativa debe ser la perfección. Y regresamos a la escritura fundamental de estas 4 operaciones divinas, de revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia, que es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y allí dice el fin de todo esto, dice, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Entonces, si yo no tengo la expectativa correcta, pues me voy atorando, ¿no? No, eso ya, gracias a Dios, ya lo superé. Así hablamos, ¿no? En lugar de ya Dios hizo en mí, ¿no? Ya lo superé. ¿Lenguaje divino? No. ¿Se dan cuenta? Estoy luchando. ¿Por qué estás luchando si no es tu trabajo? Es que me cuesta mucho. ¿Por qué te cuestas? Todo eso son indicadores de dónde no estamos viviendo fe. ¿Sí? Fe es muy sencilla y muy inflexible. Fe exige que lo que Dios se ha comprometido a hacer, tú le permitas hacerlo y vivas esa expectativa. Y la vivas hasta que su cumplimiento sea perfecto. Porque Él no promete a medias. Y nunca se va a quedar a medias. Por eso, repetidas veces dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El problema del cristianismo es que Dios comienza la obra y luego se la quitamos y aprendemos a querer andar haciendo nosotros. Y allí, pues, el resultado no tiene nada de perfección. Pero qué hermoso que Dios está llamándonos a todos a entender esto, a comprobarlo y a permitirle a Él hacer su obra. Muy bien, mis hermanos. ¿Hay algún comentario final que quieran hacer alguno de ustedes? Ok. Vamos a dar gracias. La mesa ha sido servida.
Cada uno hemos recibido hasta donde hemos abierto la boca del corazón, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a seguir ministrándonos, ¿verdad? Padre, gracias por inspirar tu verdad a nuestro corazón. Qué hermoso es comprobar que en efecto tú estás hablando al corazón de tu hijo o de tu hija directamente, haciéndonos ver las cosas divinas, la realidad divina, lo que ya somos como tus hijos. Y en el proceso, exponiendo todo el engaño y todo lo humano que ya no corresponde en nuestro corazón. Gracias porque la renovación de nuestro entendimiento es tu trabajo y no es nosotros quebrarnos la cabeza para ver cómo le hacemos, sino es nosotros descansar en ti. No solo la responsabilidad, sino la acción de santificar todo nuestro ser y hacernos conformes a la imagen de Jesús para que Él viva su vida en nosotros plenamente. Gracias, Padre, porque tu obra continúa y eres fiel y poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones.